que puede o no puede existir. O sea, puede brincarse directamente de la fase crónica a la fase blástica sin existir la fase acelerada. En la mayoría de los pacientes va a haber una fase acelerada que dure más o menos un año. Y al final va a haber una fase blástica que dura más o menos unos 3 meses y es de mal pronóstico cuando se presenta. Esa es la historia natural. Bueno, yo les había puesto aquí la clasificación de la OMS, que es los criterios de fase acelerada, y los de la European Leukemia Net, por alguna razón no salió en esta diapositiva, pero bueno, los criterios de la fase acelerada es muy importante la presencia de basófilos en el más del 20% y los blastos del 10 al 19%. Yo les sugiero que se utilice la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Hay otras clasificaciones que pues han sido útiles en su momento, pero que ahora han confundido un poco más a las personas. Ahora, algo importante acá abajo es la definición de fase acelerada. La European Leukemia Net todavía considera la fase acelerada en más de la fase blástica en más del 30% de blastos. Si somos estrictos y nos apegamos a la OMS de lo que define una leucemia aguda, entonces es más de 20% de blastos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación de los estudios de las fases blásticas de leucemia mieloide crónica. Algunas personas las definirán como más de 20% de blastos, otras personas la definirán como más de 30% de blastos. Entonces, mucho cuidado con cuando se lee la literatura, todavía no hay un acuerdo en relación con esto. Esto lo conocen muy bien ustedes, los cromosomas 9, los cromosomas 22, lo que se hacen es compartirse las patitas largas, ¿sí? El gen BCR que pertenece al cromosoma 22, el gen ABL. Entonces hay una translocación balanceada y se queda un gen pequeñito que tiene el gen BCR y el gen ABL, y ese gen pequeñito se le llama cromosoma Filadelfia. El otro cromosoma gana algo de información y se queda como cromosoma 9 más o derivativo 9. Ese es el gen ABL. Realmente hay muy pocos cortes en el gen de ABL. Realmente no importa mucho dónde sea el sitio de rompimiento, el tamaño al final del día de los exones que se van a expresar en una proteína es el mismo. Lo que cambia es dónde se corte el gen BCR, porque ven, hay un área de corte mayor, un área de corte menor, un área de corte mu, que está en diferentes exones. Y dependiendo de dónde sea el corte, si ustedes luego juntan estos exones, pues sí va a haber un tamaño diferente en cuanto al gen. Y ese tamaño diferente en cuanto al gen sí va a definir diferentes proteínas. Por ejemplo, este gen cortito, que es cuando se corta la parte mu, entonces, la parte mu, va a codificar una proteína 190. Estos dos van a codificar una proteína de 210 kilodaltons y una proteína de 230 kilodaltons. Por mucho, en la leucemia mieloide crónica, la que se observa son estas áreas de corte, esta proteína de 210. También se puede ver en leucemia linfoide aguda, y en esta predomina en la linfoide aguda la de 190. Sin embargo, no es una regla. Pueden encontrar en leucemias linfoides agudas cualquiera de estas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es ABL, la proteína ABL, lo que hace es fosforilar substratos y mandar señales. Oye, célula, tú te tienes que morir, y le manda señales al substrato correspondiente, y la célula entra en apoptosis. O ABL dice, oye, estoy recibiendo señales internas o externas de que tienes que proliferar, busca el substrato correspondiente y el substrato dice, ok, voy a proliferar. Cuando hay una proteína quimérica P210, pues lo que hay es una fusión ABL-BCR, y lo que hace BCR es decir, mira, tú no hay bronca, tú fosforílate. No, pero ¿cómo crees? No, pues sí, fosforílate. Y entonces vienen los ATPs, todos quitados de la pena, se unen a un área, mandan un fósforo, y entonces fosforilan al substrato. El problema es que BCR le dice, pues tú fosforila, y esto ocurre sin freno, sin control.
A eso se le llama fosforilación constitutiva. Y esto es lo que hace la fisiopatología de la leucemia amiloide crónica. Es más razonablemente sencillo así en caricaturas. Entonces hay varios sustratos y a lo que va a afectar principalmente esta fosforilación de sustratos y proteínas afecta al citoesqueleto, proteínas de apoptosis y primeros y segundos mensajeros. Entonces al final del día lo que va a ocurrir es que la célula va a tener una adhesión alterada, una proliferación y activación y una inhibición de la apoptosis, y es precisamente la fisiopatología de la leucemia amiloide crónica. Una vez que sabemos esto, pues vamos más o menos a ver cómo nos llegan los pacientes. En el caso clínico, la paciente llegó por síntomas constitutivos. Sin embargo, en la literatura mundial dice que la mitad de los pacientes le encuentran la leucemia en un estudio así de que yo iba a inscribirme al club de golf y venía para que me hiciera usted mi examen general y mi certificado de buena salud, y le encontraron 200,000 leucos. Así es la mayor parte de los pacientes, no porque todos vayan a jugar golf, pero así se encuentran. Entonces, nosotros encontramos que los pacientes llegan ya con más síntomas en el instituto, pero pues ahí pueden ver más o menos los síntomas con los que se presentan. Por mucho, la esplenomegalia es el hallazgo físico más frecuente en estos pacientes. Y lo que tenemos que hacer, bueno, es empezar primero es lo primero, un frotis de la sangre periférica que muestra una anemia normo-normo con esta proliferación de todas de la serie mieloide en todas las etapas de maduración, ¿sí? Ahí puede haber eosinofilia, puede haber basofilia, hay trombocitosis. La trombocitopenia es poco frecuente y cuando la vean hay que sospechar o una leucemia aguda o que la leucemia amiloide crónica se está acelerando o está entrando en una fase blástica. Entonces realmente es sencillo. Y luego pues meten al paciente al piquete de la médula ósea y lo que van a encontrar es una hiperplasia granulocítica en todas las etapas de maduración, aumento de las megas, y observen, es una médula empaquetada con todas estas etapas, blastos por ahí, ¿okay? Y todas las etapas de maduración. Algo bien importante que no se nos debe perder es que durante el estudio se manden pruebas para citogenética convencional, en la cual tenemos que ver el cromosoma Filadelfia aquí, esa translocación, y un derivativo 9 con un poquito más de material y el gen chiquito. Hay que mandar a FISH porque hay que recordar que en un 4% de los casos la citogenética convencional, que solo les ve 20 núcleos, les puede reportar que no hay Filadelfia, no hay ese cromosoma. Entonces, de ese 4%, un 3% pueden ser positivos en el FISH, y entonces aquí se puede encontrar la presencia de la fusión. Aquí ya no se llama translocación, aquí es fusión de los genes BCR-ABL. Y hoy sabemos que hay que mandar a PCR cuantitativo para detectar esa fusión de BCR-ABL. Entonces ya sabemos cómo sospecharla, sabemos cuál es la fisiopatología, hacemos los estudios y tenemos el diagnóstico de leucemia amiloide crónica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué tiene que pasar en nuestra cabecita para tratar a estos pacientes? Primero es el control de las cuentas sanguíneas, normalización de los valores de la biometría hemática y si tiene alguna alteración bioquímica acompañante. Eso es lo que tenemos que buscar y eso le llamamos una respuesta hematológica, ¿ok? Desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad pertenece a la respuesta hematológica completa, y esto, si se mantiene por 4 semanas, pues entonces la califican como respuesta hematológica completa. Eso es muy importante, y de acuerdo a la European Leukemia Net y a las guías de la NCCN, esto debe ocurrir antes de los 3 meses. Si eso no ocurre antes de los 3 meses, están ustedes ante una falla al tratamiento. Y, por supuesto, si sabemos que el cromosoma Filadelfia es el causante de todos estos relajos, pues entonces necesitamos el control del cromosoma Filadelfia, y eso le llamamos una respuesta citogenética. ¿Okay? Entonces, la respuesta hematológica, la respuesta ya la definimos. La respuesta citogenética menor, eso ya les voy a mostrar un cuadrito de las definiciones, que quiere decir que prácticamente no pierden, que siguen con un chorro de cromosoma Filadelfia, le llamamos respuesta menor. Esas no nos interesan porque no tiene un impacto en la historia natural de la enfermedad.
La parcial es cuando ya nos queda 1 a 35% de Filadelfias, o la completa es cuando tenemos el 0% de Filadelfia. Y ahora la respuesta molecular, la mayor, de más de 3.5 logaritmos, o ya no se llama respuesta molecular completa, se llama respuesta molecular 4 o 4.5.